hermanos, bienvenidos aquí a la casa del Señor. Los animamos que se pongan en pie en esta mañana y que nos acompañen a declarar la razón por cual estamos aquí, para adorarle a Él. Así dice: ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven. Vamos a cantarlo otra vez, con sus palmas, vamos. Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él. Su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven. Vamos a decir toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Toda lengua, todos juntos. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Otra vez, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él, escoge su amor. Última vez, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, así es, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge su amor. Declaremos: Él es Rey, Él es Rey, oh, Él es Rey, Él es Rey. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Aleluya, tú eres Rey todopoderoso y por eso te damos la gloria en esta mañana. ¿Por qué no le rendimos una vez más el aplauso bien fuerte a Él? Le damos la bienvenida a Él. Él es el invitado de honor a este lugar. Y bueno, ustedes también, hermanos, son bienvenidos aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué no tomamos un momento ahí donde está? Gira a su hermano, lo saluda. Si tienes la confianza, saluda de la mano. Vamos a darnos la bienvenida porque dice la palabra que Él habita en las alabanzas de tu pueblo. Y es hermoso la comunión cuando estamos en familia, en Cristo, todos juntos, amén. Así es que, bueno, le damos las gracias por acompañarnos de nuevo, hermanos, y nosotros estamos agradecidos con el Señor porque nos da el privilegio de servirles en esta mañana y les animamos, ¿verdad? Que se sientan en libertad. Dice la palabra que donde su espíritu está, ahí hay libertad. Así es que involucre sus manos, involucre sus pies, involucre su voz. Aquí no hay ningún requisito de talento. Nosotros queremos es adorarle en espíritu, en verdad. Así es que bienvenidos, hermanos. Un aplauso bien fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Jesús es la razón de nuestra reunión. Y
Estamos aquí para adorarte, Jesús. Ahora sí lo juntos, eres tú. Eres tú, la razón de mi oración, Jesús. Vamos. Eres tú, la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. ¡Vamos! Te alabaré, eso, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré otra vez, vamos. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a cantar, eres tú, vamos. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Vamos. Te alabaré, eso, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Díselo con todo tu ser, vamos. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Estamos aquí para adorarte, Señor. En todo tiempo te levantaremos, Señor. Vamos a decir así. En todo tiempo te alabaré. Díselo a Él. En todo tiempo te adoraré. Otra vez, en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Así es, Señor. Vamos con tus palmas. Y a su nombre. Vamos. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, díselo. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Cántalo con fuerza. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Última vez, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Sí, Señor. En todo tiempo te alabaremos, Señor. Gracias te damos. Un aplauso una vez más bien fuerte a Él, al Rey de Reyes.
Señor de señores. Gracias te damos, Señor Jesús. Haznos siervos para tu gloria, Padre. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Oh, reina muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Toma
está, levanta tus manos. Esa es tu oración en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Pon en nosotros esa mente que hubo en Cristo, la mente del siervo, Señor. La mente del siervo, Padre. Porque esos somos, fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de Jesús. Vamos a cantar el coro una vez más y hazlo tu oración en esta mañana. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Otra vez. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Haznos siervos para tu gloria, Señor. Amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Una vez, Señor Jesús estaba hablando de un hombre que construyó su casa sobre la arena. Dice que los vientos, la tormenta llegó y esa casa fue derribada, pero luego comienza a contar que el hombre que construye su casa sobre la roca, puede ser que venga la tormenta, los vientos, la lluvia, las circunstancias, las batallas, pero si tú te mantienes y yo nos mantenemos con nuestra casa sobre la roca, no va a caer. Así es que yo les animo que esta próxima canción les sea la oración de nosotros, que vamos a construir nuestra vida sobre esa roca. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Sí, Señor. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Úsanos, Señor, úsanos, Señor, lleva tu amor al quebrantado, al sediento, Señor. Ahí donde está, levanta tus manos y dile a Él: Señor, usa mi vida, restaura mi vida. Quiero construir sobre la roca que es Cristo Jesús, esa roca inconmovible, inquebrantable. Él es la piedra angular, Él es Dios Todopoderoso, y tú perfeccionarás la obra que has comenzado en nosotros hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso bien fuerte para Él en esta mañana. Aleluya. ¿Tiene su Biblia? Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y el consejo de Dios dice que su misericordia para siempre. Nuevamente, las personas que nos visitan por primera vez hoy, bienvenida. Si es que Dios tiene algo tremendo para su vida, no hay casualidades, hay propósitos dentro del reino de Dios. Los demás ya somos de casa, así es que vamos a continuar gozándonos. Voy a motivarles que abran su Biblia en el Salmo 85. Mire dónde vamos ya en el estudio del consejo de Dios. Hágase un estudiante de la palabra de Dios. Hágase un estudiante. Amén. Quiero animarles a que se pongan de pie. Vamos a leer. Por respeto a lo que es la palabra es la máxima autoridad. La palabra es santa y habla de el carácter de nuestro Dios. ¿Todo lo tienen? Fuiste propicio a tu tierra, Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brota de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Bendito Padre, queremos darle gracias y pedirle a su Espíritu Santo que sea el que nos ministre hoy, que no sea el hombre, no sea la fuerza ni la capacidad del hombre, pero sea usted, sabiendo nuestra necesidad, sea nutriéndonos, sea alimentándonos, sea construyéndonos como iglesia y edificándonos. Padre, en sus manos nos colocamos. Esta es su iglesia.
haga conforme usted ha planificado. Y a usted sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Un salmo muy interesante, es un salmo de restauración y de avivamiento. Este salmo se le considera un salmo litúrgico. ¿Cuántos han escuchado esa palabra litúrgica? Es algo repetitivo. Se usa mucho, como especialmente en algunas iglesias, como en la iglesia católica. Ellos usan liturgia, algo repetitivo. Y este salmo está diseñado para ser leído continuamente. Por eso se le considera un salmo litúrgico. Pero es muy interesante lo que habla este salmo. Nosotros encontramos algo muy interesante. Recordemos que siempre cuando hablábamos de los salmos, nosotros situábamos en alguna parte de la historia de Israel por qué se escribían estos salmos. ¿Se recuerda de eso? Este es un poquito interesante porque algunos comentaristas dicen que no lo han logrado situar en alguna parte, mientras otros, como tomé la nota de Alexander McLaren, él es uno de los comentaristas que él dice el libro de Nehemías suple las posiciones o la precisión de los acontecimientos que encajan a este salmo. Dice, una parte de la nación ha retornado, pero aún la ciudad está en ruinas, un templo destruido donde estaban rodeados de poderosos y celosos enemigos. Entonces, MacArthur está en la misma posición que este Alexander. Él sitúa este salmo en el tiempo de Nehemías y Esdras, cuando ellos regresan y retornan después del cautiverio. Como quiera que sea, otros comentaristas, que tal vez fue en los últimos años de la vida de Saúl. Está situado en 1 de Samuel capítulo 28 y hasta el 31. Como quiera que sea, el tema central de este salmo es restauración y avivamiento. Y de eso vamos a hablar hoy, porque yo considero que más que nunca, en los días en los que nosotros nos encontramos, necesitamos ver algo como eso. Necesitamos que el Espíritu de Dios genere un mover y un despertar en su pueblo. Entonces, queremos explicar también qué es, hay una confusión a veces en lo que es un avivamiento y lo que es un despertar. Muchas personas incluso creen que el avivamiento es que nosotros invitemos a algunos evangelistas y tengamos alguna campaña y traigamos al vecino e invitemos a las familias y no es que esté mal eso es algo muy bueno. Ojalá que las personas hagan algo como eso, es muy bueno, pero eso no es un avivamiento. El avivamiento está directamente hacia los hijos de Dios. Es aquellos que ya han sido alcanzados por sus misericordias, pero porque alguna razón u otra razón simplemente se han apartado o están fríos o no han continuado en la devoción que deberíamos tener con nuestro Señor y estamos necesitados de un avivamiento, que Dios nos avive, que Dios vuelva a traer, como dice el libro de Apocalipsis, ese primer amor a nuestros corazones, para que nosotros, llenos de esa pasión, podamos dar testimonio y representarle al Señor en esa cultura en que nos encontramos. Entonces, a eso se refiere un avivamiento. Lo que no es lo que muchos tal vez lo confunden, es en el pasado hemos tenido momentos de un despertar y un avivamiento y ellos lo han confundido con un tipo campaña. Nosotros tenemos por lo menos dos fechas muy interesantes donde podemos encontrar un avivamiento tremendo. Uno ocurrió por allá en los 1800. En ese tiempo hubo un gran avivamiento, usted puede encontrarlo en la historia. También en el 1806 comenzó con 5 jóvenes de colegio a otro despertar.
donde ellos se juntaron para estar orando y buscando a que Dios restaurara y avivara a su pueblo. Amén. En 1740 está el segundo que yo les mencionaba. Pero vamos a lo que dice el consejo de Dios. Dice el primer verso, dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Encontramos algo muy interesante en estos primeros versos. Yo quiero compartirles a ustedes por lo menos cuatro razones por las cuales nosotros esperamos, por lo que dice el consejo de Dios, de que tenemos la esperanza de ser avivados. Y es muy interesante eso. Entonces, la primera cosa es, ¿por qué nosotros tenemos la esperanza de tener un avivamiento? Porque Dios ya lo ha hecho en el pasado. Al Dios que servimos es un Dios que nos tiene misericordia, que mira nuestra condición y se compadece de nosotros. No es un Dios que se complace en vernos la condición a la que nos encontramos. Si nosotros nos vamos al libro de Nehemías, en el libro de Nehemías encontramos un cuadro muy interesante. Les voy a parafrasear muchas cosas por la razón de que voy a cubrir todo el libro, la historia de todo el libro. Pero ojalá usted saque el tiempo para leer el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías encontramos una condición triste. El pueblo viene del exilio, ha sido cautivo por causa de su rebelión. Y se encuentra en Babilonia recuerda que el profeta Daniel lo anunció, estuvo por 70 años ahí cautivo en Babilonia, cumpliendo ese tiempo a causa de la rebelión de ellos. En su misericordia, el Señor los vuelve a restaurar y a traer de regreso, pero vemos que una porción del pueblo regresa, y cuando ellos regresan encuentran que el templo estaba pasado a fuego, las murallas estaban derribadas. Era triste la condición en la que se encontraba, y Nehemías es uno de los reformadores que viene junto con eventualmente Esdras y otros de los profetas para hacer parte de la reconstrucción de este templo. Pero en medio de eso que estaban haciendo, comienza una serie de cosas. Al ellos mirar la condición en la que se encuentra, la primera cosa que él hace es comienza a orar y ayunar. Y dice: cuando yo miré en qué condición estaba el pueblo, en qué condición se encontraba el templo, en qué condición se encontraban las paredes, las murallas derribadas, él se puso muy triste. Dice: y ayuné y oré. Capítulo 1, en el capítulo 1 encuentra la oración de él: y ayuné y oré delante de mi Dios, y estuve sin probar alimento para que Dios hablara a mi vida, y no le contesto a nadie, dice él, sino estuve en esa posición delante de Dios. Cualquier cosa que va a traer un despertar comienza con el pueblo de Dios humillándose a Dios. Nosotros encontramos, la puede colocar, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y no está ahí, no se preocupe. No sé, me recuerdo si la coloqué. Segunda de Crónicas, todo lo conocemos esa escritura. No debe estar tal vez en las notas, no se preocupe. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si mi pueblo se humillare, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se arrepintiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un avivamiento se produce porque el avivamiento tiene que ver con la santidad de Dios. Y cuando un pueblo se ha desviado, cuando un pueblo se ha apartado, nosotros encontramos algo muy triste. Cuando hablamos del pueblo del Señor,
Es muy interesante saber que cuando el pueblo del Señor se aparta de sus caminos, lo que genera es un tiempo triste. Tiempo donde el enemigo toma ventaja. Empezamos a ver caos social, económico, en todo aspecto. Si usted quiere conocer lo que ocurre cuando un pueblo abandona al Señor, lea usted el libro de Jueces. El libro de Jueces es el tiempo más triste de la historia de Israel. Venían los enemigos y los quebrantaban, les robaban, los dejaban sin comer. Capítulo 1, capítulo 2 encontramos que el pueblo, después de que Josué había establecido liderazgo, después hubo una generación que se levantó sin conocer a Dios, no conocían sus obras, no conocían sus grandezas y se apartaron de Dios. En ese tiempo no había rey. Y dice que cada uno hacía conforme lo que ellos creían que estaba correcto. ¿Se imagina un pueblo haciendo conforme lo cree que es correcto? Cada cual, esto es correcto para mí, si mato a mi vecino es correcto, está bien. Y eso es lo que genera cuando se abandona al Señor. Y todo mundo estaba haciendo lo malo, se tornaron a los baales, se tornaron a los dioses ajenos, pero ellos pensaban que era lo correcto. Y cuando eso ocurre, un pueblo es oprimido, un pueblo empieza a sufrir por causa de eso. Dígale a su hermano, voltee con su hermano y dígale, tú eres importante en el reino de Dios. Dígale, conságratele al Señor. Dios en su misericordia siempre levanta a un juez, a un sacerdote, a alguien para traerles salvación, porque Dios ama profundamente las personas. Entonces, en ese tiempo, en esa etapa, encontramos que hay mucho daño, hay mucho dolor, y el pueblo se le humilla a Dios y empieza a clamarle, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Entonces, dice aquí que fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Fuiste propicio a tu tierra. Habla del pacto y la misericordia de Dios. Sí, el amor que Dios tiene para con su pueblo, para con nosotros, es un amor fiel. Es un amor inquebrantable, como el que deberíamos tener con nuestra esposa. El amor que nosotros deberíamos tener con nuestra esposa es ese tipo de amor que está hablando aquí el Señor, un amor de pacto. Es un amor donde tú y yo decimos, no te dejaré, no te desampararé y te seré fiel. 3 cosas. No te dejaré, no te desampararé y te seré fiel. En ese consiste ese tipo de amor. Y aquí nos dice el salmista de los hijos de Coré, dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, y volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Ahí cuando habla ese término está hablando de levantar su pecado, de quitar de ellos la mancha, aquello que los como lo que ocurrió con el hijo pródigo. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? Él se fue por sus propios caminos y cayó hasta lo más bajo. Una vez que él volvió en sí, volvió al Padre, él venía sucio, venía lleno de su pecado, venía oliendo a cerdo, venía oliendo mal, y el Padre lo mira venir hacia él y con amor, en vez de condenarlo, en vez de regañarlo, lo restaura
y le quita lo sucio. Dice el consejo de Dios que le dijo, quítenle esa ropa sucia y vístalo de mi hijo, póngale ropa limpia. Y aquí es lo que está diciendo, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Quitó su vestido sucio y ha colocado un vestido de justicia. La justicia de Dios se nos ha imputado a nosotros, para que nos cubra. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Eso es grande en el reino de Dios, hermano. Pensar que nosotros estábamos yendo en un caminar llenos de nuestros propios criterios, llenos de maldad, y saber que el Señor levantó eso de nosotros, como quitar esa ropa sucia de nosotros y nos pone una ropa limpia. Una ocasión yo les daba una ilustración, parece que Benjamín también la usó una ocasión. Dice que había dos hermanos, eran gemelos, muy parecidos. Y parten caminos, uno se dedicó a servir al Señor, mientras que el otro empezó a hacer lo malo y mató a una persona. Cometió homicidio y estaba lleno de sangre. Y llama a su hermano, dijo, tengo problemas, acabo de matar a un hombre y la policía viene en camino. ¿Qué hago? Dijo su hermano, no haga nada, espéreme ahí, voy enseguida. El hermano llegó rápido corriendo al lugar y le dijo, quítate la ropa llena de sangre, quítatela. Y dijo, ahora ponte esta ropa. Y él se quitó su ropa e hicieron cambio. Y cuando llegó la policía, tomó al hermano que era inocente y se lo llevó a que pagara el crimen. Y el hermano que había cometido el crimen quedó en libertad. Esa es una comparación de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de lo que Él hace. Tomó mi lugar, tomó tu lugar, tomó la maldición de nosotros y nos dio su bendición. Amén. Entonces eso es lo que encontramos. Es un amor maravilloso. Podemos encontrar en el Salmo 103 algo muy interesante. Verso 8 al 13 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Por eso yo le decía que un avivamiento se trata de la santidad de Dios, porque es el mismo carácter de Dios el que está envuelto en esto. Ahora, un avivamiento no lo podemos generar nosotros. No podemos colocarle una fecha y decir, tal vez, hermanos, juntémonos durante el próximo mes y traigamos un avivamiento. No. El avivamiento solamente lo genera Dios. Él es el único que puede avivar la llama de nuestros corazones, porque Él levanta nuestra maldad y nos da de su pasión, nos da de su santidad, nos coloca en el corazón una llama encendida para que nosotros no solamente andemos llenos de bendición, pero podamos ser capaces de poderle representar frente a la cultura en la que nos encontramos. Amén.
Entonces la primera razón es, nosotros podemos tener esperanza de un avivamiento porque Él lo ha hecho en el pasado. Él nos ha dado testimonio de que Él no ha abandonado ese pacto que ha hecho con su pueblo. Jesús hizo lo mismo con nosotros. Si usted lee en los últimos versos del capítulo 28 del libro de Mateo, cuando Él da la comisión, no lo tenemos, no se preocupe. Él dice, no os dejaré y no os abandonaré. Y da la gran comisión. Dijo, vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué seguridad tan tremenda la que nos ha dado Él. ¿Se imagina a una esposa sabiendo que su esposo estará con ella hasta el fin del tiempo? ¿Qué seguridad le da? Así nosotros. Amén. Si el esposo no está en esa condición, hable conmigo, luego platicamos. Si nosotros continuamos leyendo, entonces note esto, que los primeros 3 versos que leímos, todos hablan del pasado. Dice que fuiste propicio a tu tierra, volviste la cautividad, perdonaste la iniquidad, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo su enojo, dices, te apartaste del ardor de tu ira. Todas esas cosas hablan de lo que Él ya ha hecho en un pasado, como testimonio. En el verso 4 dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar la ira sobre nosotros. Y en el verso 5 dice, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Allí el salmista está usando algo que nosotros conocemos como preguntas retóricas. Él hace 3 preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una afirmación en forma de una pregunta. No lleva el fin de querer conocer algo, sino el fin de una pregunta retórica es dar a conocer lo que ya está establecido. Y en este caso está hablando del carácter de Dios. Entonces, nosotros podemos tener la esperanza de que podemos ser reavivados aun cuando estamos alejados de Dios, porque el carácter de Dios, eso es lo que es. Es un Dios de restauración, es un Dios de misericordia, y nosotros podemos apelar a sus misericordias. En el momento que nos encontremos alejados del Señor, nosotros podemos venir y decirle, Señor, téngame misericordia, arrepentidos, y Él es un Dios de misericordia. Entonces, cuando el salmista está usando estas 3 preguntas retóricas, mire lo que dice. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? Por supuesto que no. El Señor no estará enojado con su pueblo para siempre. Cuando Él se aira con su pueblo es por un momento, pero no es para siempre. Muchos creen incluso que el Señor se enojó tanto con el pueblo de Israel que el pueblo de Israel es done. No. El Señor no lo ha desechado. Aún hay esperanza. Amén. La segunda pregunta dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Claro que sí. Claro que sí. Por eso podemos colocar nuestra confianza en Él. Porque es un Dios tierno, es un Dios, qué amor como el de nuestro Dios, hermano. Como leíamos que Él no nos paga conforme a nuestras maldades. ¿Se imagina que el Señor nos tratase conforme a lo que merecemos? No estaríamos aquí. Pero Él nos tiene misericordia, es lento para la ira, grande en misericordia. Y no nos paga conforme a lo que merecemos.
Dice, no volverás a darnos vida, ¿para qué? Para que tu pueblo se regocije en ti. Los grandes avivamientos que han ocurrido por personas orando, clamando de rodillas. Una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es continuar orando por los pastores, por los evangelistas, porque ahí es donde comienza el avivamiento, cuando los líderes empiezan a enseñar el consejo de Dios, cuando las personas empiezan a no comprometer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de este asunto, también hablamos de algo que nosotros conocemos como arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no puede haber una restauración y no puede haber un avivamiento. Es muy importante entender esto. Sin arrepentimiento no hay restauración. Y si no hay restauración, no hay avivamiento. Porque un pueblo quebrantado no puede estar en gozo. Pero un pueblo que no se arrepiente, Dios no lo va a restaurar, hermano. Él es santo y nos demanda que seamos santos. No hay una alternativa. No es, ahí si te parece, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Él nos manda a vivir en santidad. Y es necesario por eso un arrepentimiento. Podemos encontrar en la historia, comenzando con Pedro, el discípulo que todo mundo critica y dice, pero él en su primer sermón, fue un sermón llamando al arrepentimiento. Juan el Bautista, de la misma manera, cuando él inició el ministerio, el mensaje central de él fue arrepiéntanse. Encontramos en el libro también con el profeta, ¿cómo se llamaba este profeta? Samuel. Cuando él está, por 20 años, él estuvo llamando a un pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si no hay arrepentimiento, un pueblo no puede ser restaurado y sanado. Y nosotros debemos empezar a proclamar esas cosas. Muchas personas creen que Dios está comprometido a ayudarlo en el momento de necesidad, a llenarle la cartera de plata, a prosperarlo en su trabajo, a que todo esté bien. Pero eso no es bíblico, hermano. Y lo triste es que de los púlpitos se enseña eso. Y no es sano para el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que decirle al pueblo de Dios que el Dios que servimos es 3 veces santo. Y que Él hemos de servirle conforme a sus parámetros, no conforme a nuestros deseos o nuestras preferencias. Amén. Entonces, por eso es muy importante. Podemos leer, si nosotros leemos el Salmo 30, verso 3 al 5. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantar a Jehová, vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad, porque a un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Es muy importante esto, hermanos. Aún encontramos un tiempo donde Abraham, el patriarca, aquel que Dios había llamado para darle las promesas, apeló al carácter y la santidad de Dios, retóricamente también haciéndolo, de una manera interesante. En el capítulo 18 del libro de Génesis nosotros encontramos algo muy interesante. Recuerda que aquí viene un tiempo de juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y en este momento
En el verso 23 dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Perdonarás al lugar? Dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por su amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? El patriarca toma la misma vereda que el salmista y dice, ¿acaso Dios tú harás alguna injusticia? ¿Acaso tratarás tú al impío como tratas? No, de ninguna manera haga el juez de toda la tierra. Y él está apelando al carácter y la santidad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos esperanza, hermanos. Porque Él no cambia. El libro de Hebreos dice que Él es el mismo ayer y siempre. No se muda, no cambia. Él permanece siendo fiel. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel para sanarnos, fiel para restaurarnos. Si nosotros venimos a Él arrepentidos, venimos a Él y nos postramos, Señor, téngame misericordia, fieles para perdonarnos. Amén. Entonces por eso podemos encontrar eso tan interesante. Buscaba la traducción, porque si leemos en el verso 7, dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Dos cosas que encontramos ahí muy interesante. En ese verso, la palabra es, en inglés sería steadfast love, pero no la podía encontrar en español la traducción correcta, y es amor inquebrantable. Y el término de esa palabra ahí viene, muéstranos tu salvación. De ahí viene el término también de Jesús, Yeshua. Él es el Salvador del mundo. Amén. Y ahí encontramos que dice el verso 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. O sea, Señor, que no nos falte tu fidelidad, ese amor inquebrantable, porque donde nos falte ese amor inquebrantable, no quedamos ninguno, hermanos. Porque todos, dice el libro de Romanos, nos hemos desviado cada uno por su propio camino. Pero ese amor maravilloso de Dios, ese amor fiel y esa paciencia de nuestro Dios para con nosotros, que aunque el hombre lo abandona, Él permanece fiel y lo restaura si viene arrepentido. ¿Cuántas veces personas han dicho, sabe, tal vez yo he llegado al punto donde ya no hay esperanza para mí, porque la verdad me ha apartado tan tremendamente de Dios. He cometido pecados, me ha apartado, yo no sé, y se sienten condenados y se sienten que ya no hay esperanza para ellos. Déjame decirte que hay buenas noticias. No creo que haya tal pecado que si tú no vengas arrepentido, Él te restaure. Amén. No importa lo que hayas hecho o cometido. Él es maravilloso y fiel. Entonces dice que muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Volviendo al punto primero, lo que ha hecho Dios. Quitar y levantar la maldad de nosotros y darnos su perdón y su bendición. Y por eso ahora nosotros podemos venir confiadamente, como dice Hebreos, entrar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. La palabra misericordia simplemente es amor demostrado. Por eso el Señor, cuando miraba a la multitud, dice que era movido a misericordia. ¿Por qué? Porque Él los miraba en la condición en la que se encontraban. Pero sabe, una de las cosas más importantes que quiere hacer Dios es
avivar a su pueblo. Si algo se necesita hoy en los días en los que estamos es un avivamiento del pueblo de Dios. Porque si el pueblo de Dios es avivado, una cultura entera será tocada. Pero si el pueblo permanece en su condición triste, en su condición apagada, un pueblo perece. ¿Cómo se predicarán las buenas nuevas? ¿Cómo se anunciará la grandeza del Dios que conocemos? Solamente con un avivamiento en el corazón. Como aquellos grandes hombres de Dios que usé, esos grandes voceros, se paraban en las esquinas y ellos proclamaban las buenas nuevas, las buenas noticias, y anunciaban las maravillas de Dios. Eso no ocurre a no ser que tengas un avivamiento en el corazón. Por eso necesitamos volver a la senda antigua. El Señor desea hacerlo. Somos nosotros los que a veces no queremos colaborar con el Señor. Amén. El Espíritu Santo está listo. Me recordaba Pablo en el capítulo 17, libro de los Hechos. Él llegando a Éfeso, un lugar lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de brujería, de hechicería, ocultismo. Pero él venía con un avivamiento en su corazón. Y él toma un grupo de hermanos y empieza a ministrarles la palabra de Dios. ¿Qué les enseñaba? El consejo de Dios. Pasa un tiempo y dice el consejo de Dios que la palabra de Dios corría y prevalecía poderosamente. ¿Qué es lo que generó un despertar y un avivamiento en ese pueblo? La palabra de Dios. Dios empezó a usar su palabra de una manera poderosa y el Espíritu Santo empezaba a dar convicción de pecado y de juicio a todo mundo. Y venía la gente arrepentida, trayendo aún libros de brujería, colocando a los pies de Pablo las prácticas, arrepintiéndose de la manera en que estaban viviendo. Nosotros queremos ver eso, pero a veces no queremos pagar el precio. O a veces no queremos arrepentirnos de la manera en que estamos viviendo. Pero hoy hay esperanza, hermano. Tenemos esperanza de que el Señor, si venimos a Él humillados, Él nos va a restaurar. La cuarta cosa que nosotros encontramos en el verso 8, dice: escucharé lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Lo que yo les decía temprano, Dios demanda santidad de su pueblo. Esa es la cuarta razón por la cual esperamos restauración y avivamiento. El pueblo en santidad, un pueblo consagrado, está en avivamiento. No puede estar. Un pueblo en santidad es un pueblo consagrado. La palabra misma santidad, apartado para la gloria de Dios, exclusivo para Dios. ¿Se imagina un pueblo viviendo de esa manera? La problemática que nosotros tenemos es que la mayoría del cristianismo en el que vivimos, en la cultura en la que vivimos, está mezclada. Han tolerado el pecado, han tolerado vivencias. Yo a veces he escuchado cosas que me quedo, Dios mío, ¿a dónde va a parar todo esto? Ministerios que Dios ha usado de una manera tremenda, casando hombre con hombre, mujer con mujer, colocando la bandera afuera, diciendo: sabe, aquí todos son bienvenidos y se le permite lo que usted quiera hacer. Ya no hay temor de Dios. Ya no hay, ¿por qué vamos a defender los ideales? No.
se han comprometido. Y lo que sigue, hermano, es un colapso, es lo que sigue. Nosotros lo podemos ver, podemos encontrar en la cultura en la que vivimos, podemos enterarnos cómo se conduce, podemos ver el daño que ha generado. Aún para ir al baño, ¿hasta dónde hemos llegado? Ya no se sabe si es de hombre o es de mujer, o qué es. Pero la iglesia tiene la respuesta a esa problemática. Una iglesia consagrada, una iglesia en santidad. Dile a tu hermano, tú eres la iglesia. Tú eres. Y cuando esto ocurre, tú empiezas a hacer un avivamiento para tu vecino, para tu compañero de trabajo. Y él va a preguntar, ellos van a indagar, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú vives así? Y tú le empiezas a dar testimonio de la obra de Jesucristo. Empiezas a darle testimonio de la obra maravillosa en la cruz. Por eso es tan importante, hermanos. En el verso 10, el salmista empieza a usar algo que nosotros conocemos como metáforas. Una metáfora es un lenguaje ilustrativo de una comparación de algo. Cuando queremos comparar algo con algo y que es la misma cosa, se usa una metáfora. Y él empieza así, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Es algo que normalmente es usado a los extremos. Hay personas que a veces usan mucho la misericordia, otros que usan mucho la verdad. Pero aquí encontramos un balance. La misericordia y la verdad se encontraron. Qué tremendo es una persona que puede y sabe o tiene el carácter de poder usar esas dos cosas juntas. Porque hay personas que cuando se van al extremo de la misericordia, toleran todo, toleran el pecado, toleran lo que los destruye. Pero hay otras personas que se van a la verdad y usan la ley para lastimar. Tenemos que tener un balance. Dios que servimos es un Dios de balance, ordenado en todo lo que hace. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Qué tremendo esto. Aún nosotros cuando nos conducimos con nuestras propias familias, uno lo ve muy a menudo. Hay personas que cuando tratan asuntos entre la familia, un extremo o el otro, un balance, hermano, un balance. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Jehová hará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. El Dios que servimos, recordábamos en un salmo que estudiábamos, es justo y juzga con justicia. Pero el Dios que servimos es un Dios lleno de amor y de misericordia. Y lo que Él establece, hermano, prevalece por los siglos de los siglos. Y no importa el criterio o lo que las personas piensan o la cultura piensa. Por eso, qué importante es esto para el pueblo de Dios. Un despertar, un avivamiento, una identidad correcta. ¿Se imagina el pueblo de Dios frente a esta cultura que tenemos, sirviéndole en santidad al Señor? Ahorita en los días en los que vivimos, hablar de santidad es hasta, no se puede entender ya, porque el pueblo de Dios se ha contaminado tanto que
rompen los principios y valores de Dios como algo cotidiano. Y sin saber o entender que hay consecuencias acerca de eso. Porque ellos no quieren hablar de consecuencias. Pero aquí encontramos que la santidad de Dios, el carácter de Dios es muy importante. Y por causa de eso, Él juzga a un pueblo. Pero también por causa de eso, Él aviva a un pueblo. Lo restaura, lo sana, lo levanta para que Él represente su gloria frente a las naciones y dé testimonio que el Dios que servimos habita en las alturas y en la santidad y que Él es 3 veces santo, hermano. Y por eso nosotros podemos servirle al Señor con alegría y gozo. No importa lo que la cultura esté pasando. Sí, nosotros somos la respuesta a la cultura. Así intentó Dios desde que Él llamó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba llamado para que Él anunciara al mundo entero a este Dios y lo diera a conocer, para que la gente supiera quién es este Dios. Pero sabe, ellos fueron hacia otra dirección y Dios los restauró una y otra vez y una y otra vez. Pero ahora nos lo ha encomendado a nosotros. ¿Cómo sabrá la gente del Dios que servimos? Porque nosotros le demos a conocer al Dios que servimos. Si nosotros no lo hacemos, entonces ¿quién lo hará? Pero gracias a Dios que Dios nos ha confiado a mí y a ti el Evangelio de Jesucristo. Me recordaba ese canto que salió hace algunos años, donde dice el que lo canta, dice que él le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto aborto? ¿Por qué hay tanto abuso de niños? ¿Por qué? Y él estaba enojado con Dios. Haz algo, Señor. Haz algo frente a esto. Y el Señor le respondió: ya lo hice, te he creado a ti. Así es, hermano. Dios ya lo hizo, nos ha confiado, nos ha colocado en nuestras manos la responsabilidad de darle a conocer al mundo quién es el Señor al que servimos. Amén. Y eso es muy importante. Vamos a tener un tiempo donde vamos a participar. Voy a invitar a los hermanos. De la misma manera, quiero que hagamos algo. Colóquense de pie, por favor. Antes que nosotros vengamos a participar de la mesa del Señor, yo no sé si tú tal vez digas: sabe, hermano, la verdad es que yo necesito arrepentirme de algo. Tal vez yo no había entendido que hay que arrepentirse antes de ser restaurado, que hay que pedir perdón al Dios que he ofendido. La palabra del Señor dice acerca de que participemos de la mesa del pan del Señor, que nos examinemos a ver cómo estamos. Quiero que medite en su corazón, cierre sus ojos y medite. ¿Cómo está tu vida? Si tienes que pedir perdón a Dios, pídale perdón. Este momento es un momento para pedirle perdón al Señor. Padre, aquí estamos delante de ti. Perdona nuestras ofensas. Tú conoces lo que hay en tu corazón, hermano. Habla con Él. Ponte a cuentas con Él.
profeta Isaías dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, cuando venimos delante de nuestro Dios, Él los vuelve blancos como la nieve. Si venimos arrepentidos, confesando nuestras faltas. Padre, hoy queremos reconocer que fallamos, que faltamos delante de ti. Perdónanos como pueblo, como iglesia, de la misma manera como Nehemías pidió perdón. Y él dijo, porque nosotros y nuestros padres han pecado delante de ti y nos hemos apartado de tus caminos. Padre, hoy también te decimos lo mismo nosotros. Perdónanos, sánanos, avívanos. Te necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu Santo avive el fuego, avive la pasión, nos vuelva al primer amor. Porque hay un pueblo necesitado, un pueblo que necesita oír las buenas noticias. Y solamente con un pueblo avivado es que será efectivo para representarte, Señor. Hable con Dios, hable con Él. Llama de tu espíritu. Quiero animarlo a hacer algo. ¿Por qué no pasan acá al frente? Vengan al frente. Vamos a, como pueblo, como congregación, vamos a pedirle al Señor que nos avive. Pasen, vengan, arrímense acá al altar. Padre del cielo, pídale al Señor, dígale, aviva la pasión, aviva el fuego en mi vida. Restáurame, sáname, límpiame. Dígale a Él, te necesito, te necesito. Habla con tu Creador, habla con Él, aquel que te ha sanado, aquel que te ha levantado. Pídale perdón si hay necesidad. Perdónanos. Quita toda iniquidad de mí. Oh Dios, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Oh Dios, de la tierra, oh Señor, manda tu lluvia, Espíritu Santo. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cambia, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor.
toda mi vida. Cambie, Señor. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan. Vamos a recordar que nuestros pecados hirieron el cuerpo de Cristo, lo lastimaron. Fue mi pecado, fue tu pecado el que lo lastimó. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Sangre fue derramada por causa de nuestros pecados, y fue la sangre de Cristo. Su cuerpo fue herido por nuestros pecados. Queremos ahora darle gracias a Él. Dale gracias a Él por... Padre, te damos gracias por tanto amor. Podemos darnos cuenta y recordar ese momento en la cruz cruento, sangriento, y fue el precio para mi salvación. Y te quiero dar gracias. Gracias, Padre. Bendito Padre. Dale gracias a Él. Oh Dios. Gracias, Padre. Tú eres bueno, tú eres bueno. No merecemos nada, no merecemos nada. Gracias, Padre. Estoy seguro. Gracias. Gracias en ti, Señor. Gracias, No Padre. seré movido, construiré Gracias, mi Padre. vida Gracias. en tu amor. Te damos gracias. Ahí estoy Por tanta paciencia y amor. Gracias por sacar. Está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser digno de ti hoy, y llevar tu amor al mundo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Terminamos con una palabra en el libro de los Romanos que todos conocemos. Capítulo 5, verso 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Un aplauso al Señor. Él lo ha hecho todo, Él lo ha hecho todo, hermanos. Yo y tú debemos andar como campeones, porque Él nos ha hecho eso. No lo merecemos, pero eso no importa. A Él le ha placido. Por eso tu vida es una bendición. Viva como tal. Vive un avivamiento en tu vida. No permitas que el mundo te atome. No permitas que el enemigo te dé las mentiras de él. Tu vida es un avivamiento porque Él lo ha hecho un avivamiento. Sí, pero necesitas estar en santidad. Amén. Una vida consagrada, una vida entregada para Él. Y verás cómo Dios te usará para la gloria de su nombre. Tus palabras serán medicina, serán ungüento para el corazón herido. Lo que tú emprendas, Dios lo bendecirá y lo prosperará, porque Él está contigo. Amén. Padre, le damos gracias por esta mañana, que podemos gozarnos, podemos entender y comprender que usted es un Dios que restaura, que sana, que levanta, que nos aviva. Y gracias por este momento. Ahora nos vamos llenos de gozo, de alegría. Permítanos, Señor, anunciar sus maravillas. Amén. Permítanos, Señor, compartir estas cosas con aquel que está pasando un momento de dificultad, que tal vez se ha alejado, que tal vez ha desistido, que tal vez ha pensado que su vida ya no tiene esperanza, y nosotros podemos compartirle y impartir la bendición que nos ha dado. Gracias por su pueblo, Señor. Usted lo ha llamado y usted lo usará para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, a usted le entregamos el honor, la alabanza, la adoración, la exaltación por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Denle un aplauso al Dios fiel. Gloria a Dios. Salude a uno de sus hermanos. Dígale, qué bendición es estar en la casa del Señor. Amén.